gusta el terror. Sean todos bienvenidos a escuchar las historias del narrador. Buenas noches, sean bienvenidos. Para este episodio les relataré una historia hecha por Sonia Green, en la cual se nos cuenta cómo el protagonista es asediado por un monstruo vengativo. Siéntense y disfruten de la historia. 4 en punto. Aproximadamente a las 2 de la madrugada supe que iba a suceder. Los inmensos y negros silencios de la profundidad de la noche me lo dijeron, y un grillo monstruoso que chirriaba con insistencia, demasiado espantosa para carecer de significado, me lo confirmó. Iba a ser a las 4 en punto, a las 4 de la madrugada, antes del alba, tal como me dijo que sería. No me lo había creído del todo, porque las profecías de los locos con ansias de venganza raramente suelen ser tomadas en serio. Además, no me sentí exactamente culpable de lo que había ocurrido a las 4 en punto de aquella otra madrugada. Aquella terrible madrugada, cuyo recuerdo no me abandonará jamás. Y cuando, al cabo, estuvo muerto y enterrado en el viejo cementerio, al otro lado de la carretera, que puedo ver desde la ventana de la parte oriental de mi casa, tuve la seguridad de que su maldición no iba a cumplirse. No había visto su arcilla sin vida sepultada por descomunales paletadas de tierra mohosa. No podía sentir la seguridad de sus desmenuzados huesos, que no contaban con la fuerza suficiente para volcar sobre mí la condenación cierto día a una hora estipulada con tanta precisión. Tales ciertamente habían sido mis pensamientos hasta esa perturbadora noche. Noche de caos increíble, quebrantadoras certezas y portentos sin nombres. Me había retirado pronto con la fatua esperanza de poder entregar unas cuantas horas al sueño, a pesar de la profecía que pesaba sobre mi cabeza. Y ya que la hora estaba al caer, hallaba más y más difícil deshacerme de vagos pensamientos que habían permanecido siempre agazapados en los rincones de mi cerebro. Mientras las frías sábanas proporcionaban tibieza a mi cuerpo enfebrecido, no podía encontrar nada que pudiera acallar la irritante temperatura de mi mente, pero permanecía atenta e intranquilamente en vela, probando ora esta posición, ora aquella, en un esfuerzo desesperado por erradicar tajantemente aquella noción tan roedoramente pertinaz. Sucederá a las 4 en punto. ¿Se debía mi desahogada agitación a lo que me rodeaba? ¿A la fatídica localidad en la que permanecía desde hace tantos años? ¿Por qué me preguntaba con tanta amargura? ¿Había permitido que tal circunstancia cerniera su filo sobre mí?
Especialmente esta noche destacaba entre todas las restantes. En esta casa tan llena de recuerdos y esta habitación saturada de reminiscencias, cuyas ventanas dan a la solitaria carretera y al viejo cementerio municipal. Para los ojos de mi memoria, todos los detalles de aquella necrópolis alejada de la inmodestia se alzaban ante mí, su blanca tapia, sus fauces de granito semejantes a espectros, y los miasmas que exhalaban aquellos sobre los que se cebaban los gusanos. Por último, la fuerza de la imagen concebida condujo mi visión a profundidades más remotas y más prohibidas. Vi abajo la hierba descuidada, las silentes formas que exhalaban las miasmas, los calmos durmientes, las cosas podridas, las cosas que se retorcían frenéticamente dentro de los ataúdes antes de la venida del sueño, y sus apacibles huesos en todos los estados de la corrupción, desde el esqueleto completo y coherente hasta el pestilente puñado de polvo. Lo que más envidiaba era el polvo. De pronto, un nuevo temor se atenazó cuando la fantasía me llevó a su sepulcro. No me atreví a traspasar el umbral de aquella tumba y habría gritado de no haber existido un algo que sedujera el poder maligno que arrastraba mi visión imaginaria. Aquel algo fue una repentina ráfaga de viento, brotando de ninguna parte en mitad de la tranquilidad de la noche. ¿Qué sucedió? El próstigo de la ventana que tenía más cerca se lanzó hacia atrás con enérgico envión y descubrió a mi nictopalia anímica, el antiguo cementerio que descollaba espectralmente bajo la luz de la luna mañanera. Hablo de la ráfaga como algo misericordioso, pese a saber ahora se trataba de solo una circunstancia pasajera y burlona, pues no bien mis ojos se habían acostumbrado al espectáculo y a la iluminación, cuando me vi poseído por un presentimiento abrupto, demasiado inconfundible esta vez para considerarlo un fantasma vacuo que se levantó de entre las resplandecientes tumbas al otro lado de la carretera. Tras haber mirado con aprensión instintiva hacia el lugar donde él yacía convertido en polvo, imagen separada de mis ojos por el marco de la ventana, percibí con agitación la proximidad de un algo que fluía amenazante de aquella dirección inequívoca. Vaga, polvorosa, informe masa de sustancia blanquigris, sustancia de espíritu empero, apagada y tenue, y sin embargo, creando y aumentando en todo momento una potencial y espantosa cataclísmica. Hice lo que pude por alejarlo como un fenómeno meteorológico natural, pero mientras lo hacía, su hórrido, portentoso y deliberado carácter hizo crecer en mí con redoblada fuerza nuevos escalofríos de horror y aprensión, tanto que apenas me preparé para la culminación definida, malévola y cargada de intenciones que no tardó en ocurrir. Aquella culminación, trayendo consigo una nauseabunda y simbólica anticipación del final, fue igualmente sencilla e insidiosa. El vapor se densificaba y acumulaba por momentos, acabando por adoptar un aspecto semitangible, mientras la superficie delantera se iba convirtiendo gradualmente en algo de contorno circular y notoriamente cóncavo, y entonces cesó su avance
y quedó espectralmente inmóvil al final de la carretera. Mientras esto ocurría, temblando desmayadamente en el húmedo aire de la noche, bajo aquella luna ultraterrena, vi el aspecto de aquello. No era ni más ni menos que el de la pulida y gigantesca esfera de un deforme reloj. Nefastos sucesos transcurrieron con orden demoníaco. En la parte inferior derecha de la vaporosa esfera tomó una forma una negra y formidable criatura, informe y solo vista a medias. No obstante, posee 4 dedos prominentes que bailoteaban glotonamente hacia mí, zarpas que hendían a nociva fatalidad por su contorno y ubicación exactos, puestos que conformaban demasiado las claras y los odiados rasgos, y llenan demasiado inconfundiblemente la posición precisa del numeral 4 sobre el trémulo y el maldito dial. En aquel momento, la monstruosidad salió o se desgajó de la cóncava superficie del dial y comenzó a acercarse por algún inexplicable medio de locomoción. Las 4 garras, largas, delgadas, tiesas, eran tan visibles que se perfilaban en sus extremos. La existencia de tentáculos desagradables y de aspecto amenazador, todos poseídos por una inteligencia vil que ganaba poco a poco una velocidad que aumentaba hasta el punto de poder percibir desde mi puesto de observación el hiriente vértigo de su movimiento. Y con horror superlativo comenzaron a llegar hasta mis oídos los sonidos crípticos y sutiles que taladraron el intenso silencio de la noche, ampliados por 1.000.000 de veces y con una voz que me recordaba la abominable hora de las 4. En vano intenté cubrirme con la colcha para apagarlos. En vano intenté cubrirlo con mis alaridos. Estaba mudo y paralizado, y no obstante agonizante, consciente de todos los colores y sonidos antinaturales que habían en la devastadora quietud maldecida por la luna. En cierto momento quise hundir mi cabeza bajo la frazada, momento en que el chirrido del grillo que afirmaba las 4 en punto pareció reventar mi cerebro, pero no conseguí sino agravar el terror, haciendo que los bramidos de la detestable criatura me zarandearan con impactos de un titánico acotillo. Luego, en tanto sacaba la cabeza de mi refugio tan inútil, descubrí un aumentado diabolismo hostigaba mis ojos. Sobre la pared recién pintada de mi cuarto, como evocados por el monstruo tentacular de la tumba, una mirada de seres danzaban grotescamente ante mí, seres negros, grises, blancos, tales que solo la fantasía de los marcados por Dios podría verlos. Algunos eran de pequeñez infinitesimal, otros cubrían vastas áreas. En sus menores detalles, poseían una grotesca y horrible individualidad. En términos generales conformaban en conjunto el mismo espectáculo de pesadilla, a pesar de su tamaño considerablemente variado. Por segunda vez intenté apartar aquellas anormalidades de la noche y por segunda vez me vi ahogado en el fracaso. Las cosas que bailaban en la pared crecían y menguaban en magnitud, avanzando y retrocediendo a medida que recorrían el tracto de su morbosa
y amenazadora medida. El aspecto de todos era de algún demonio con rostro de reloj, con una hora eternamente señalada, la odiosa y sentenciadora hora de las 4. Frustrado ante la tentativa de apartar aquel delirio cercador y perpetuamente móvil, miré una vez más hacia la ventana abierta y contemplé otra vez al monstruo que había venido de la tumba. Había sido horrible, indescriptible era ahora. La criatura, al principio de una sustancia indeterminada, estaba compuesto en aquel instante de un rojo y maligno fuego y ondulaba repulsivamente sus 4 garras tentaculares, lenguas sin palabras de llama viviente. Me miraba y remiraba, instalando en la negrura, furtiva, burlonamente, y avanzando, ya retirándose. Entonces, el tenebroso silencio, las 4 contorsionadas garras de fuego llamaron con ademán, solicitando a sus demoníacas y danzantes compañías de las paredes, y parecieron marcar el tiempo rítmicamente a la aturdidora zarabanda hasta que el mundo se convirtió en un vórtice rotatorio de trasgos que saltaban, hacían cabriolas, volaban, observaban con lujuria, insultaban, amenazaban, eternos 4 en punto. De algún lugar comenzaron a retirarse y avanzar sobre el mar semejante a la esfinge y a las febriles ciénegas. Escuché sollozar el temprano viento de la mañana, suavemente al principio, luego más alto y más alto, hasta que su carga incesante se abatió como un diluvio que portaba por siempre la nefasta amenaza. 4 en punto, 4 en punto. Creció monótonamente, pasando del apagado susurro al estruendo ensordecedor, catarata gigantesca, para alcanzar el último punto de culminación y un inmediato descenso. Mientras se amortiguaba en la distancia, dejó en mis ojos una vibración parecida a la que se escuchaba cuando pasaba rápidamente un tren imponderable. Esto y un terror absoluto cuya intensidad le prestaba algo de tranquilidad a la resignación. El final está cerca. Toda visión, todo sonido se habían convertido en un vasto y caótico remolino de amenaza letal, clamorosa y confundido con todos los fantasmales e insoportables 4 en punto que habían existido desde que los tiempos inmemoriales vieron sus orígenes, y con todos los que existían en las eternidades por venir. El monstruo llameante se acercaba en ese momento, rozando mi rostro con sus tentáculos óseos, mientras sus curvas garras rabiosas avanzaban hacia mi cuello. Al menos pude ver su cara a través de los agitados y fosforescentes vapores del miasmático cementerio, y con un dolor agudo advierto que es en esencia una espantosa, colosal, gargolesca criatura de su rostro, el rostro de aquel cuya inquieta sepultura ha brotado esto. Sé ahora que el anatema que prestaba sobre mí se ha cumplido, que las estrambóticas amenazas del loco fueron verdaderamente las demoníacas maldiciones de un diablo poderoso, y que mi inocencia no encontrará protección ninguna contra la maligna voluntad que está a punto de cumplir una venganza sin causa. Está resuelto a pegarme con interés lo que sufrió aquella hora espectral,
resuelto a arrancarme del mundo y arrastrarme a los reinos que solo conocen el loco y el poseso. Y mientras permanezco entre las llamas del infierno y el tumulto de las feroces garras que se acercan criminalmente a mi cuello, oigo procedente de la repisa de la chimenea el débil y zumbeante sonido del reloj, zumbido que me informa que está a punto de sonar la hora cuya denominación fluye ahora sin cesar de la mortuoria y cavernosa garganta del monstruo graznador, burlón y traqueteante que tengo ante mí. La maldición, ahora infernal, de las 4 en punto. Ponte en contacto con nosotros desde nuestras redes sociales. Instagram, El Narrador Podcast. Twitter, @Narrador Podcast. Y así fue. Sonia Green hizo este relato tomando elementos de las historias de su esposo, Howard Philip Lovecraft. Nuestro tiempo de hoy ha concluido, pero antes de irse, díganme, ¿han sentido el espíritu de la venganza? Como siempre, ustedes tienen la respuesta. Hasta la próxima.